Un saludo a todos nuevamente a este video de perspectivas económicas correspondiente a la segunda semana de septiembre del 2016. Soy Osman Gordillo y las imágenes de la semana creo que son muy dicientes. Por un lado, desde el punto de vista local, creo que hemos dado un giro de nu. Tres cosas han pasado últimamente de la mayor importancia. Primero, el Banco de la República ya no subió sus tasas de referencia. Después de 11 meses, digamos que suspendió esta política monetaria restrictiva. El crecimiento es menor a lo que el mercado estaba esperando y para completar, la inflación tuvo una caída muy importante en el último mes. Esto, a mi juicio, genera la idea que básicamente estamos dando un giro de nudo donde el centro de atención va a dejar de ser la inflación o los precios y va a trasladarse y ubicarse en el lado del crecimiento. Creo que este es un cambio estructural de la mayor importancia y debe tener sus repercusiones en los próximos movimientos de las tasas del Banco de la República. Por otro lado, nuestra segunda imagen está más relacionada con la Reserva Federal. Recordemos que en 2 semanas se dará esta reunión y este es el momento, digamos, de definir si la Reserva Federal va a hacer algún movimiento antes de finalizar el 2016. Quedan 3 reuniones y según la Reserva Federal podrían haber 2 ajustes, y esto hablando de las últimas proyecciones que ellos dieron. Entonces, básicamente, si va a haber alguno de estos movimientos, la Reserva Federal debería dar alguna señal en la próxima reunión. Por eso, esa reunión es tan importante. Bueno, hace unas semanas, perdón, hemos estado siguiendo este calendario y lo que se aprecia es que los eventos que han venido pasando en las últimas semanas son de la mayor importancia. Ya mencionamos desde el punto de vista local tres cosas relevantes: el PIB, Banco de la República e IPC. Desde el punto de vista externo, todo converge a la reunión que se va a dar en las próximas 2 semanas, 2021, que va a ser complementado este evento con 2 eventos, digamos, muy importantes. El más relevante de esta semana es la reunión del Banco de Inglaterra, en donde no se espera que se tomen medidas. Y por otro lado, en 2 semanas o en 3 semanas en el tiempo, se va a llevar la reunión de la OPEP, en donde se podría discutir un congelamiento en la producción. Entonces, fíjense ustedes, 3 eventos de la mayor importancia pueden venir en los próximos días y esto pues necesariamente va a definir en gran medida cómo va a cerrar el 2016 y cómo va a iniciar el 2017. Si a esto le sumamos 2 hechos muy importantes, que es el tema del proceso de paz, en donde se va a firmar el acuerdo el 26 y se va a hacer el plebiscito el 2 de octubre, y esto podría abrir la puerta a la reforma tributaria, pues imagínense, lo que se viene en las próximas semanas es muy importante. Digamos que creemos que estamos como en la mitad de toda esta cantidad de datos que van a mostrar las señales. Entonces ya tenemos una foto parcial de lo que puede darse, pero creo que falta muchas señales desde el punto de vista externo para ver la foto, digamos, completa. En últimas, ¿qué es lo que vemos? Hay un gran riesgo, que es el riesgo de la Fed, que suba las tasas en el corto y mediano plazo y que esto implique obviamente volatilidad. Por otro lado, vemos una gran oportunidad y esta oportunidad es que el Banco de la República necesite o deba recortar sus tasas antes de finalizar el año, precisamente teniendo consideraciones de crecimiento, de inflación y en general, condiciones de la economía que pueden hacer que el banco, a nuestro juicio, haga un movimiento que en estos momentos el mercado no tiene previsto, y es un recorte de tasas. Por eso lo vemos como una oportunidad. Y finalmente, todo esto se enmarca dentro de lo que mencionábamos anteriormente, las 2 reformas, por decirlo de alguna forma, estructurales, ¿no? El plebiscito, el tema de la paz y la reforma tributaria. Entonces, un riesgo, una gran oportunidad y 2 eventos que van a enmarcar en general todo lo que va a pasar en el resto de año. Bueno, la agenda de esta charla consta de 3 partes y, como es usual, vamos a usar el punto de vista geográfico para dividirlo.
Por un lado, como primera medida vamos a ver los Estados Unidos, vamos a analizar esa, digamos que, dicotomía que hay entre los datos de crecimiento y las declaraciones de los gobernadores de la Fed. Y finalmente, todo esto pues obviamente nos va a servir de insumo para tener una idea de lo que puede pasar en la reunión de septiembre. Recordemos que quedan 2 semanas para esa reunión. Nuestro siguiente tema va a ser el tema del petróleo. Primero vamos a encontrar algunos niveles claves que nos pueden dar, digamos, claridad dentro de la volatilidad que se está presentando en estos momentos en términos de precio. Por otro lado, vamos a analizar dos temas importantes. Primero, la producción de la OPEP de agosto. Vamos a ver qué conclusiones nos da esa publicación. Y por otro lado, un tema de inventarios que fue muy importante en la última semana. Y finalmente vamos a analizar el tema Colombia y de ahí básicamente nos vamos a enfocar en el análisis de los indicadores de precios que se conoció también en la semana que acaba de pasar. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos con nuestro primer tema, que es el tema de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, básicamente muchos datos de crecimiento o de, digamos, datos macroeconómicos que muestran que la economía de Estados Unidos no está tan fuerte. Primero, hace una semana se conoció el dato de empleo por debajo de lo que se estaba esperando, pero esta semana que acabó de pasar se publicó el ISM de servicios. Y fíjense ustedes en la gráfica, estamos primero en una tendencia bajista, segundo estamos peligrosamente cerca del 50 y tercero estamos en el nivel, digamos, mínimo, por lo menos desde el 2010. Esto, a mi juicio, es un dato muy importante y muestra realmente que la economía de los Estados Unidos no está tan fuerte como uno pudiera esperar. Si a esto le sumamos que el libro beige básicamente no dio señales de un crecimiento lo suficientemente dinámico, uno puede decir, bueno, acá hay un problema en términos, digamos, macroeconómicos y es una economía que está relativamente débil. Esto se resume en últimas en esta gráfica que les estoy mostrando. Y es que cada una de esas líneas muestra el crecimiento o los niveles de crecimiento esperados para cada uno de los años desde el 2010. Y en la actualidad, el nivel de crecimiento que se está observando, el crecimiento esperado, es el menor en cualquier momento de los últimos años. Como quien dice, estamos en el peor momento de crecimiento esperado en los últimos, o por lo menos desde el 2010. Esto pues obviamente hace que nos preguntemos, bueno, esto muestra que es un buen momento para dar un ajuste de tasas o para subir las tasas. Uno podría decir que no, pero para varios gobernadores de la Reserva Federal sí lo es. Fíjense ustedes, en los últimos días han hablado 5 gobernadores de la Reserva Federal, de los cuales 3, que son los que están subrayados en rojo, han dicho que el movimiento de subidas debería darse en el corto plazo. Hay uno únicamente que ha dicho lo contrario, que ha dicho que el crecimiento del PIB todavía no muestra las señales lo suficientemente dinámicas para soportar una subida de tasas, y hay una persona que simplemente no se refirió al tema. Entonces, por eso es que decimos que hay una dicotomía entre los datos de crecimiento y lo que la Fed piensa como, digamos, como un todo. Básicamente, lo que uno podría decir o lo que uno podría concluir es que la Reserva Federal, si tiene intenciones de subir, lo hace, creo que únicamente por ganar credibilidad en el mercado. Básicamente, la Fed anteriormente era el faro, el líder que movía los mercados, y ahora muchos analistas internacionales están hablando que se está quedando en cierta forma rezagada sobre todo lo que está pasando, digamos, en la economía, y se volvió más que un protagonista, se volvió más un espectador. Entonces, básicamente el movimiento que se puede dar, se podría decir que es precisamente para ganar esta credibilidad y para ganar este liderazgo. Y es que, sin ir más allá,
Recordemos que en las últimas proyecciones que nos dio la Reserva Federal, ellos hablaban de 2 subidas en el 2016 y actualmente quedan 3 fechas para reunión a lo largo del año. Entonces, como quien dice, en la reunión de septiembre, si va a cumplir esas 2 subidas, pues debería o subirlas o pronunciarse, por lo menos cambiar el lenguaje. Entonces, por eso la reunión que se va a dar en 2 semanas es tan importante y podría generar muchísima volatilidad. Por un lado, eh, en esta reunión se van a conocer no solamente las proyecciones, o sea, no es que solamente vayamos a conocer el comunicado, sino que va a haber rueda de prensa, se va a conocer el mapa de puntos y proyecciones, y esto pues obviamente nos va a dar una claridad de cuáles pueden ser los movimientos y la senda, digamos, de mediano plazo que va a tomar la Reserva Federal. Entonces, según la Fed, ellos están esperando 2 subidas, pero fíjense ustedes en la pantalla, el mercado únicamente tiene incorporada o está pensando que puede haber una sola subida en el 2016. Por ejemplo, en la reunión de septiembre la probabilidad de subida es 24, en la reunión de noviembre la probabilidad de subida es 27 y por primera vez la probabilidad aumenta más que el 50% para la reunión de diciembre, en donde la probabilidad según el mercado es del 58%. Entonces, retomando, de ahí radica la importancia de esta reunión. Y básicamente de aquí en adelante vamos a estar, creo que muy, por decirlo de alguna forma, dependiendo de lo que digan estos gobernadores. Y el mercado va a estar muy pendiente de cualquier declaración que indique o estabilidad o subida de tasas. Estos que tenemos acá son 2 indicadores bien importantes de mercado que de una u otra forma son termómetros de la volatilidad que se está presentando en los Estados Unidos. Y fíjense ustedes, hay una volatilidad alta no solamente por los datos de crecimiento, sino también por las declaraciones de la Reserva Federal. Todo esto va a converger nuevamente 20 y 21 de septiembre. Y hacia esa fecha o después de esa fecha, perdón, vamos a dejar de tener este tipo de indicadores que uno podría considerar como sin rumbo, con una grandísima volatilidad, afectados por cualquier cosa, y vamos a tener un poco más de claridad de lo que puede pasar. Entonces, en conclusión, para el tema de los Estados Unidos, 2021 va a ser la reunión de la Reserva Federal. Segundo punto, todas las declaraciones de los miembros de la Fed en los próximos días van a ser de la mayor importancia. Tercero, la Reserva Federal en sus últimas proyecciones dice que va a haber 2 ajustes en el 2016. El mercado está esperando únicamente uno. En ese sentido, debe haber algo, debe pasar algo en la reunión de septiembre. No solamente, o digamos que una de las opciones es que se abra la posibilidad ya real a una subida, o la otra posibilidad es que la Fed diga, ok, no vamos a subir 2 veces, sino que vamos a subir o una vez o ninguna. Entonces todo puede pasar. Finalmente, en estos momentos, más que nunca, es importante tener en cuenta los datos de crecimiento, realmente cómo está la economía. Y lo que vemos nosotros es que la Reserva Federal no tiene los motivos suficientes para dar una senda, digamos que sostenida, de aumento de tasas. A lo sumo va a hacer un ajuste y va a quedar en modo espera. Y creo que eso en últimas es un ruido de corto plazo que va a generar muchísima volatilidad, pero que no va a cambiar estructuralmente las condiciones de liquidez mundial que han beneficiado tanto a los emergentes. Entonces, por eso decimos, hay un riesgo en el corto plazo alrededor de la Reserva Federal. Ese es el tema que hay que tener en cuenta y que hay que seguir, pero más allá de eso lo que vemos es que las condiciones en general de liquidez se van a mantener en los niveles actuales. Bueno, continuando con nuestro siguiente tema, que es el tema del petróleo, creo que dentro de esta volatilidad que se ha presentado en los últimos días, que es tan importante y tan fuerte, lo más importante es saber cómo hacia o los niveles máximos en los cuales nos podemos mover, ¿no? Es como crear un mapa en el sentido de, o un mapa de precios para determinar por dónde estamos yendo. Creo que si ustedes se fijan, y creo que van a estar de acuerdo conmigo,
La cotización se ha movido entre dos líneas que las estoy señalando en este momento. Básicamente una línea de resistencia, una línea que está generando el techo, a partir de ahí hacia arriba no está subiendo, y lo contrario, una línea de piso que desde una, digamos, visión similar está generando los precios mínimos. Acá lo importante es tener en cuenta que esas dos líneas van a dominar la cotización. Cada vez que se acerquen a alguna de esas líneas, el precio va a reaccionar. Si se acerca a la parte de arriba, el precio va a ir hacia abajo. Si se acerca en la parte de abajo, el precio va a ir hacia arriba. Si en cualquier caso se da una ruptura de alguna de esas líneas, lo importante es tener en cuenta que hay que, digamos, confirmar esa ruptura. Y en caso de confirmarla, o sea, un cierre por encima por encima de este nivel o por debajo de este nivel, si se da esa confirmación, debemos estar preparados para una sobrereacción hacia donde se dio esa ruptura, ya sea hacia la baja o hacia el alza. Ahora, lo más importante, ¿cuáles son esos niveles para esta semana? 47.8 en la parte de arriba, 44.1 en la parte de abajo. Creo que esos son los niveles claves a tener en cuenta para saber dónde nos estamos moviendo y para tener cierta claridad de hacia dónde puede ir la tendencia en el corto plazo. Ahora, dos ideas desde el punto de vista fundamental que me parecen de la mayor relevancia. Por un lado, la producción aún muestra unos niveles muy importantes, digamos, de crecimiento, ¿no? Y esto se ve analizando la producción o lo último que publicó la OPEP, de lo que fue lo que ellos, digamos, produjeron en el mes de agosto. Acá hay varios puntos que me parecen importantes tener en cuenta. El primero, ¿qué ha pasado a lo largo del año? Enero contra agosto. Y fíjense ustedes, un crecimiento de alguna forma importante en la producción que se ve, digamos que, influenciado principalmente por el movimiento de un país como Irán. Básicamente, Irán ha tenido ya la eliminación de sus sanciones comerciales, y eso le ha dado la oportunidad de aumentar su cuota de producción y su cuota de exportación hacia los mercados externos. Eso claramente está afectando hacia arriba la producción en general de grupo. A esto se le suma el rol de Arabia Saudita, que igualmente ha mostrado una tendencia a aumentar su producción. Entonces, en últimas, desde el punto de vista de aumento de la oferta, los grandes protagonistas son Irán y Arabia Saudita. Básicamente, el resto no han generado o no han mostrado una actividad importante como para tenerlos en cuenta. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que está dando equilibrio es Nigeria. Básicamente todos los problemas digamos, o relacionados a algunos problemas políticos y de violencia al interior de ese país es lo que hacen que la cuota, digamos, de equilibrio o de reducción en la oferta sea eh, aportada por ellos. En últimas, el crecimiento, los crecimientos de Irán y de Arabia Saudita han sido mayores a la reducción de Nigeria. Y esto muestra claramente, o es una radiografía de lo que han sido las últimas reuniones de la OPEP. Dos países muy intransigentes, Irán y Arabia Saudita, que son los que han evitado que se dé o que se alcance un acuerdo, por lo menos de congelamiento o para ir un poco más allá, de reducción en la producción. Uno creería que mirando hacia el futuro, hacia la reunión que se va a dar hacia finales de septiembre, las condiciones pues no han cambiado. Básicamente, Irán debería continuar o debería tener todas las intenciones de continuar su aumento de producción hasta copar de una u otra forma su capacidad de producción en los 4 millones. Entonces, como quien dice, todavía tenemos un campo de aumento en la producción a partir de Irán, y obviamente Arabia Saudita pues hará lo propio. Entonces, uno no ve las condiciones de una u otra forma propias para que se dé un acuerdo en la próxima reunión de la OPEP. Pero bueno,
A medida que se acerque esa fecha, vamos a estar muy activos mostrándoles nuestro punto de vista y de pronto los nuevos desarrollos que haya sobre esta misma reunión. Entonces, en últimas, lo que se alcanza a ver y lo que se logra percibir es que realmente hay una tendencia a aumento de la producción en general en los países de la OPEP y fuera de la OPEP. Y en esta gráfica, en la línea roja, se ve en últimas esa tendencia. Básicamente, los últimos meses muestran un aumento en la producción que está alimentado, por un lado, por el crecimiento de Arabia Saudita y por la estabilidad de los Estados Unidos. Recordemos que a pesar que ha habido una caída importante en las plataformas de producción petrolera en los Estados Unidos, la línea negra lo que muestra es que si bien la tendencia pues dejó de ser alcista, todavía no es bajista. Y eso en últimas nos muestra que realmente hay todavía una sobreoferta en estos momentos en el tema del precio. Perdón, en el tema de la producción. Ahora, hablando un poco más del tema de coyuntura. La semana pasada, si todos recuerdan, se publicaron los inventarios de crudo y básicamente el reporte mostró la mayor caída, como se ve en esta gráfica, por lo menos desde 1999. Esto no es algo normal, ¿no? Es algo realmente, digamos, llamativo, por lo menos importante. Y es que la pregunta que surge es determinar si esa caída o ese ritmo de caída se va a mantener en las próximas semanas, porque básicamente de ahí va a determinar si el precio pues tiene una reacción alcista o por el contrario comienza a bajar. Lo primero es determinar por qué se dio esa caída. Y acá digamos que hay una razón muy puntual y es que se dio digamos esa caída motivada por un huracán que básicamente interrumpió las rutas de entrega que hay o que existen en el Golfo de México. Por lo tanto, este huracán no dejó que se alimentaran los campos de almacenamiento, que es donde básicamente se cuentan los inventarios. ¿Esto qué quiere decir? Que estas condiciones son puntuales de la semana que acabó de pasar. Son unas condiciones temporales y no son unas condiciones estructurales. Ya se tuvieron reportes que el huracán, digamos, dejó de afectar el Golfo de México hacia el final de la semana pasada. Ya en estos momentos es una tormenta tropical y esto implicaría que esta reducción de los inventarios es una cosa que no se va a sostener en las próximas semanas. Es más, uno podría esperar incluso que se dé un fenómeno contrario, que haya un crecimiento mucho más fuerte de lo esperado en los inventarios que se van a conocer en las próximas semanas, puntualmente en esta semana que inicia. Entonces, no sería raro que de una caída histórica pasemos a una subida, por lo menos si no histórica, sí muy fuerte en el tema de los inventarios. Y acá queremos, digamos, dar a nuestros seguidores una bandera roja, que tengan en cuenta que esta es una posibilidad que hay que tener en cuenta a lo largo de la semana y que podría afectar negativamente los precios del crudo. Nuevamente, todo se va a resumir en la reunión informal de la OPEP, que se va a dar hacia finales de septiembre. Hay todavía muchas especulaciones, pero creemos que nuestro escenario base pues, se centra en que no se va a llegar a ningún acuerdo. Ya vimos cada uno de los dos países importantes, Irán y Arabia Saudita, lo que están haciendo y este nuevamente puede ser la piedra en el zapato que evite que se llegue a firmar cualquier acuerdo o de congelación o reducción en la producción. Por otro lado, en el corto plazo, lo más importante es ver cuál puede ser el efecto de la, digamos, disminución en este fenómeno climático y el efecto que va a generar en el posible aumento de inventarios precisamente una vez este fenómeno climático pues se solucionó.
Y nuevamente les reitero, los dos niveles claves que vimos inicialmente en esta parte del video, creo que nos van a dar la pauta si el movimiento pues va a romper arriba o va a romper abajo, o finalmente se va a mantener en ese canal o en esa forma de cuña que hemos visto en las últimas semanas. Bueno. Ahora, pasemos a nuestro último tema de esta charla, que se enfoca en el tema local, en el tema Colombia, en donde nos vamos a enfocar en el dato de inflación, que creo que es muy importante porque básicamente mostró una caída, yo diría que muy fuerte, no sé si histórica, pero sí muy importante desde el punto de vista del anualizado. De niveles cercanos al 9%, pasamos a niveles del 8-10%. Y esto implica, fíjense ustedes, una corrección muy importante del cero negativo, del menos 0.32, teniendo en cuenta que el esperado estaba más o menos en positivo 0.16. Primera consideración a tener en cuenta. Este escenario se puede repetir en los próximos meses, mes de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque básicamente las inflaciones de esos meses para el 2015 han sido las más altas, por lo menos desde los últimos 15 años, 15, 16 años. Entonces, algo similar que teníamos en el mes de agosto y que en este mismo video lo previmos, se puede dar de aquí en adelante en los meses desde septiembre hasta el mes de noviembre. Segundo punto que me parece importante tener en cuenta, y es que este movimiento precisamente supone que debe darse una corrección muy fuerte en el indicador anualizado de aquí hacia final de año. Digamos que nosotros no estamos incluyendo en nuestras sendas cifras negativas, estamos incluyendo en su totalidad cifras positivas, y con esas cifras positivas, sin tener en cuenta que haya un escenario, digamos, repetido de lo que pasó en el mes de agosto, o sea, una cifra negativa, con esas cifras, digamos, de nuestro escenario base, lo que tenemos es que podríamos observar niveles del 6% de inflación hacia final de año y niveles más o menos del 4,5, 4,20 hacia finales del primer trimestre del 2017. Creo que acá la cosa y digamos, la visión de inversión no debe ir únicamente hacia final del 2016, sino más que todo hacia final del primer trimestre del próximo año. Ahí es donde realmente vemos la oportunidad que hablábamos al inicio de este video. Ahora, viendo un poco más el tema de la inflación puntual, de algunos de los datos que se publicaron. Nuevamente, la inflación anualizada pasó desde el 9%, casi 9%, al 8.1%. Los alimentos del 15.70 anualizado al 13.8 anualizado. Estamos viendo para alimentos que el final de año puede traer unas inflaciones anualizadas alrededor del 9%, o sea, como quien dice, todavía nos quedan ajustes importantes en el resto del año. Y lo más importante, todos los indicadores o la mayoría de indicadores que se publicaron nos devuelven o nos devolvieron a niveles observados en abril del 2016. Entonces, obviamente, estos indicadores muestran o fueron positivos, muestran que puede haber una corrección realmente importante en el tema de precios, muestran que no es cierta la idea que entre más arriba estemos, más difícil va a ser corregir, y lo que sugiere es que la corrección precisamente va a ser fuerte, algo similar a lo que ocurrió, y eso ya lo hemos mencionado en este mismo video, entre los años 2008 y 2009. Otra cosa que me parece importante tener en cuenta, el comportamiento de las inflaciones núcleo. Por un lado, una caída fuerte en la devaluación anualizada, que es esta línea de color violeta. De hecho, ya no estamos en devaluación, estamos en revaluación. Y esto ha generado una caída importante en la inflación de bienes transables, que se ve acá ya ha quebrado tendencia, ya estamos en tendencia bajista.
Igualmente, los regulados muestran también una tendencia a la baja y el único indicador que no ha mostrado un quiebre de tendencia, sino que se encuentra, digamos que mucho más estable, son los bienes no transables. Esto es totalmente lógico, teniendo en cuenta que hay un componente muy importante de los arriendos dentro de ese indicador y obviamente los arriendos no bajan por esta época del año. Para tratar adicionalmente de ver estas medidas núcleo, lo que hicimos fue graficar, digamos, los niveles de inflación anualizado, de cambio de precios anualizados de cada uno de estas medidas núcleo, para ver si todas estas líneas van hacia arriba o hacia abajo. Nuestro objeto no es ver una línea en particular, sino en general todas. Y fíjense ustedes, el tema de los regulados, todas las líneas están mostrando ya una tendencia fuerte. De pronto, el tema de la energía es el que hasta ahora ha mostrado una, digamos, tendencia aún alcista, por lo menos de estabilidad. Creo que ahí es donde se puede dar o hay una oportunidad importante. Cuando la energía comience a ceder, los precios de los regulados van a caer de una forma importante. Y fíjense ustedes, el comportamiento del gas, el comportamiento del acueducto, del agua, básicamente los combustibles, todo muestra que la tendencia en términos de precios de regulados está a la baja. Por otro lado, lo que hablábamos anteriormente, los transables. Fíjense ustedes, la mayor cantidad de líneas están mostrando una tendencia ya bajista. Hay más líneas que muestran caída que las líneas que muestran subida. Y esto implica que debido a la mayor estabilidad del dólar que se ha presentado en las últimas semanas, pues obviamente hay o se pueden observar menores presiones inflacionarias desde este punto de vista. Básicamente lo que mencionábamos anteriormente, los precios de los no transables se encuentran estables, los arrendamientos pues obviamente son una de las razones por las cuales se encuentran estables. Y uno no podría determinar que vaya a darse una caída de este indicador de precios en el corto plazo, porque está mucho más relacionado con el ciclo del cambio de precios hacia final de año o inicio de cada uno de los años. Entonces, en últimas, cree que todo esto converge a que el Banco de la República va a tener, digamos, un peso menos. Y es que el peso va a ser que no va a tener que preocuparse por el tema de la inflación. Y dadas las cifras básicamente de crecimiento tan débiles, lo que vemos es que, como lo decíamos inicialmente, se está dando un cambio en un giro drástico en las condiciones estructurales de la economía de Colombia. De pasar de un ambiente inflacionario, como ya lo vimos, estamos pasando a un ambiente de un bajo crecimiento. ¿Qué ha hecho el Banco de la República cuando ha visto estos escenarios digamos, ocasiones pasadas? Fíjense ustedes, algo similar pasó en el 2008, en el 2011 y en el 2012. El Banco de la República venía en una senda alcista y después paró y después, digamos que rápidamente hizo un nuevo movimiento. Miremos el caso del 2008, que ya lo hemos mencionado anteriormente en este video. Veníamos en una senda alcista, paró al 10%, y después tuvo un recorte de tasas de una forma, digamos, muy rápida y muy agresiva. Miremos el 2012. Veníamos en una senda alcista, paró y después un recorte de tasas. En el mercado uno oye muchas cosas y últimamente hemos oído que lo que se dice es que el Banco de la República no sube para bajar, no sube sus tasas para bajarlas de una vez. Lo que hemos visto a partir de lo que ha hecho en las últimas ocasiones es que el Banco de la República realmente sí sube para bajar. Fíjense ustedes, 2008, 2011, 2012, el Banco de la República estuvo únicamente en 4 reuniones, o sea, como quien dice, en 4 meses con las tasas estables. El Banco de la República sí sube para bajar. 2011 únicamente 3 reuniones y 2012 4 reuniones. Esto de una forma u otra nos lleva a desmitificar otra idea que hemos oído, y es que el Banco de la República por lo menos está 6 meses en
modo neutral, o sea, en una tasa estable después de un movimiento fuerte, ya sea al alza o ya sea a la baja. Fíjense ustedes, en todos los casos no se ha alcanzado esos 6 meses. En algunos casos fueron 4 meses y en otros casos fueron 3 meses. Ahora, lo más importante, ¿cómo ha sido la votación dentro de la Junta del Banco? En el 2008 únicamente hubo una ocasión en donde el banco fue unánime, o sea, todos sus miembros estuvieron de acuerdo con dejar las tasas quietas. Únicamente una vez. En el 2011, únicamente 2 veces, igual que en el 2012. Entonces, en últimas, quisiera ver cómo van a reaccionar los test hacia final de este año si algunos miembros del Banco de la República, por ejemplo, en noviembre dicen que están de acuerdo con un recorte de tasas. Eso obviamente va a mover los mercados de una forma fuerte. Y hay que tener en cuenta que el Banco de la República nunca ha alcanzado esos 6 meses de los que habla el mercado. Entonces, por eso es que vemos que si nuestro escenario se continúa concretando, si se continúa dando una corrección importante en los precios y si se continúa mostrando una debilidad, digamos, poco esperada en el crecimiento de la economía del país, vamos a ver que el Banco de la República realmente va a tener la necesidad de moverse. Porque en últimas el Banco de la República es data dependiente no solo cuando sube las tasas, sino también cuando las va a bajar. Ahora, esta semana que inicia es muy relevante. Vamos a tener datos que nos van a dar una idea clave de cómo está la economía, la producción industrial, las ventas al por menor, la confianza del consumidor. Básicamente, todos esos son datos que han movido a nuestro juicio el mercado y que hay que tener en cuenta a la hora de las nuevas decisiones que se vayan a dar hacia finales del mes relacionadas con las tasas por parte del Banco de la República. Bueno, para finalizar quisiera dejarles 3 ideas que me parecen de la mayor importancia. Por un lado, Colombia, estamos en un giro en U, las condiciones creo que se han dado y esto implica unas, digamos, oportunidades importantes a nuestro juicio desde el punto de renta, desde la visión, digamos, de la renta fija. Si nuestra proyección de 6% a final de año en el IPC se concreta, creo que van a haber muchas oportunidades en ese aspecto. Ahora, seamos conscientes, si realmente bajamos al 4,5 a final del primer trimestre del 2017, ahí realmente también hay una oportunidad muy importante. Por otro lado, el gran riesgo en el corto plazo es la Reserva Federal. Creo que ya lo hemos mencionado de todas las formas a lo largo de este video. Y finalmente, tener en cuenta los niveles del petróleo que se van a, digamos, a atacar, creemos que se van a atacar a lo largo de estos días en la semana. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier duda, inquietud, por favor, escríbanos. Les deseamos lo mejor para esta semana y muchísimas gracias.